Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Yo les quiero presentar la ponencia titulada Nuevos ambientes de aprendizaje y responsabilidad social universitaria para jóvenes universitarios en la sociedad del conocimiento. Este es un ejercicio que se viene trabajando y se viene aplicando en la corporación universitaria UNITEC, eh, el cual aún no está terminado. Es un proceso en ejecución que lo que busca pues justamente es tratar de recrear escenarios o ambientes de aprendizaje de cara a las necesidades que tienen los jóvenes universitarios, particularmente frente al tema de los trabajos de grado y los ejercicios de investigación. Para nosotros, digamos que lo que nos llama la atención en este ejercicio exploratorio fundamentalmente es reconocer que hay una serie de dinámicas relacionadas con los ejercicios de investigación en los jóvenes universitarios, en los cuales encontramos una serie de factores donde se manifiesta cierta resistencia al desarrollo de los trabajos de grado o a los ejercicios que tienen que ver con la investigación. Uno puede reconocer que en los jóvenes universitarios, cuando se les habla del trabajo de grado, muchos lo ven como el elemento que los va de pronto a demorar en su proceso formativo, como el elemento que tal vez puede llegar a afectar ese ejercicio de graduación, o como la parte más complicada de su proceso formativo. Muchos de ellos a veces, así hayan visto cursos de fundamentos y diseños de investigación, no los recuerdan, o no, digamos que no logran conectar esos elementos que vieron en determinado etapa de su proceso formativo con lo que están presentando en su trabajo de grado. También encontramos que varios de ellos no avanzan, digamos, en lograr aplicar las herramientas que adquieren o que conocen en estos cursos de formación en el trabajo de grado, o muchas veces nos quedamos en la dificultad para presentar resultados o para pues mostrar evidentemente lo que se ha construido con ese trabajo. Esto a veces también pues lleva a que hay toda una trazabilidad, digamos, en términos de lo que han sido los cursos de investigación, que a veces hacen que los chicos generen resistencias ya es solamente por el hecho de que se trata de metodologías de investigación, ¿no? Como que ya hay una serie de barreras que limitan esta apropiación con los ejercicios investigativos. De cara a esa situación, nosotros lo articulamos con otro elemento adicional que refiere a un desconocimiento tecnológico enfocado a la investigación en los jóvenes universitarios. Hoy en día hablamos de una diversidad de herramientas tecnológicas aplicadas al conocimiento, conocidas generalmente como herramientas TAC, que lo que buscan es facilitar todos los procesos y ejercicios de investigación o de aproximación académica. Entonces allí podemos reconocer distintos eh, software que facilitan el tema de la referenciación bibliográfica, software que facilitan los ejercicios metodológicos de tipo cualitativo o cuantitativo, software que facilitan la presentación de resultados, pero que cuando hablamos de estos elementos con nuestros chicos universitarios, pues lo que nos damos cuenta es que la formación digital está más enfocada hacia otro tipo de programas y de plataformas que hacia las herramientas tecnológicas que podrían ayudarles a facilitar el desarrollo de los ejercicios investigativos. Tomando esta situación problema, nosotros tratamos de encontrar o de trabajar tres conceptos claves: el concepto de ambiente de aprendizaje, el concepto de responsabilidad social universitaria y el concepto de herramientas tecnológicas aplicadas al conocimiento. Cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje, fundamentalmente estamos hablando de la necesidad de generar espacios en el que los estudiantes interactúen, que esta interacción permita generar experiencias de aprendizaje significativo. Es como lo más central, digamos, en este sentido, que cuando hablamos de generar estos ambientes de aprendizaje, pues efectivamente nos estemos dando cuenta que hay un abordamiento de los temas y de las problemáticas, y que ese aprendizaje efectivamente tiene un sentido, una razón de ser,
y más cuando lo aterrizamos en el ejercicio investigativo, pues consideramos que el ambiente de aprendizaje debe facilitar ese proceso en el cual el estudiante le encuentra significado al trabajo de grado que está realizando. Dentro de los ambientes de aprendizaje encontramos que hay 4 elementos que son fundamentales para hablar de un ambiente de aprendizaje. Que en ellos haya un espacio para la interacción, que hayan espacios de información y retroalimentación, que haya flujo, mejor dicho, en la comunicación, que hayan espacios de producción académica y que hayan espacios de exhibición o presentación de los resultados y el ejercicio académico que aquí se realiza. Según Rodríguez Vité, nosotros hablamos de que hay 5 principios básicos de cualquier ambiente de aprendizaje. Que el ambiente nos posibilite el acercamiento al conocimiento a todas las personas que están haciendo parte de este ejercicio, que haya un entorno que facilite el contacto con materiales y con recursos que faciliten ese aprendizaje. Un tercer principio es que el ambiente sea diverso y permita utilizar distintas herramientas eh, para que el aprendizaje se dé de una manera mucho más sencilla. Un cuarto principio tiene que ver con la posibilidad de crear subescenarios dentro del ejercicio, de tal manera que se pueda focalizar y responder mejor a las expectativas de los estudiantes. Y un quinto principio es que este ambiente esté construido activamente por todos los miembros del grupo, es decir, que sea bastante interactivo. Entrando a nuestro segundo concepto clave, el de la responsabilidad social universitaria, allí hablamos o la entendemos más bien a partir de la definición de Auskal, en la cual habla de la responsabilidad social universitaria como la habilidad y la efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde ésta está inmersa. En ese sentido, consideramos que es importante que las universidades tengan la capacidad de responder a la nueva dinámica. Vivimos en una sociedad globalizada, una sociedad del conocimiento en la cual, como referencian varios autores, la información está allí y el reto fuerte para nuestros estudiantes es lograr depurar esa gran cantidad de información que encuentran en diversas fuentes de información virtual con la que se chocan día a día y cómo lograr seleccionar la información que logre dar respuesta a las preguntas que está generando la misma sociedad, ¿no? En ese orden de ideas hay una responsabilidad social fuerte, no solamente en generar los espacios de formación, sino en generar las herramientas que permitan que los estudiantes efectivamente puedan adquirir las competencias y las habilidades y capacidades que precisan para transformar dicha sociedad. Aterrizando esto al tema de la investigación, pues nosotros decimos, es preciso que la universidad se piense cuáles son esas herramientas, esas metodologías que le van a facilitar al estudiante efectivamente lograr generar ejercicios que tengan un alto impacto y que no terminen siendo un trabajo por cumplir un requisito de grado, sino que efectivamente haya un interés y una motivación de parte de los estudiantes en este ejercicio. Cuando hablamos de responsabilidad social, entonces hablamos de impactos de funcionamiento, impactos educativos, impactos cognitivos y epistemológicos e impactos sociales con los que aporta la institución a la sociedad. Esto nos llevó a plantearnos entonces como objetivo del ejercicio la generación de un ambiente de aprendizaje que fortalezca los procesos de formación en investigación para jóvenes universitarios como apoyo a la responsabilidad social universitaria en la Corporación Universitaria UNITEC. A partir de aquí, construimos un ejercicio metodológico de tipo descriptivo mixto, mediante el cual se planteó el diseño y la creación de un aula virtual y para ello la elaboración de una serie de competencias y resultados de aprendizaje a partir de las herramientas TAC que nos permitiera evidenciar cómo podemos mejorar y generar este ambiente de aprendizaje que fortalezca la calidad de los trabajos que nos presentan los estudiantes al final de su proceso formativo como trabajo de grado. Como resultados, pues avanzamos en la construcción de las herramientas, de la identificación de herramientas TAC que podrían serles útiles a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Para ello, pues hicimos una identificación de una serie de elementos claves en los cuales nuestros estudiantes pudieran mejorar
la calidad de esos procesos formativos y en ese orden de ideas identificamos una serie de programas que podrían ayudarnos a abordar mejor el ejercicio académico. Se diseñó un curso, entonces este curso se tituló Herramientas tecnológicas de aprendizaje para la investigación. Este curso se diseñó de manera virtual con la idea de facilitar también la articulación de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado y que el material, digamos, sea lo suficientemente flexible como para que permita que el ambiente de aprendizaje garantice la interacción y el acompañamiento metodológico por parte de un asesor. Este acompañamiento metodológico también busca pues lograr el ejercicio focalizado de apoyar cada uno de los procesos de los estudiantes. Como propósitos de aprendizaje, entonces nos planteamos el reconocimiento de las herramientas digitales para la investigación, dado que no hay un conocimiento fuerte en estas herramientas por parte de nuestros estudiantes, y la aplicación de estas herramientas en los procesos investigativos que adelantan o de consultoría o bueno, de cualquier ejercicio académico en el cual les sea útil a nuestros chicos. Como competencias a desarrollar, se definieron la de reconocer las generalidades de las etapas y técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa para ver la aplicabilidad de las mismas a problemas de su contexto inmediato y la de conocer e implementar las herramientas digitales para los procesos de investigación para la cualificación de los procesos académicos. Dentro de las herramientas que incluimos, las herramientas tipo TAC que incluimos entonces dentro del curso, ubicamos herramientas de almacenamiento online de información y sistematización de archivos, como los que ustedes pueden ver ahí en la imagen, Google Drive, Digo, Evernote y Dropbox. Herramientas de procesamiento de texto, como CMAP Tools, como Listen and Write y como Brain. Herramientas para el análisis de datos cualitativos, como SPSS, En Vivo y Atlas D. En este caso, pues trabajamos con versiones de prueba, digamos que se da la orientación para el descargue de las versiones de prueba que les permiten a los estudiantes un uso durante un tiempo determinado. Y como gestores de referencias, hablamos de ORCID, de Mendeley, de Citavi, de Zotero, y como herramientas de gestión de trabajo colaborativo, herramientas como Skype, como Zoom o como Google Suite. Bueno, y en construcción multimedia, YouTube, Canvas, Prezi, SignPad, Infogram, Rayshorts y Amis, que pues digamos ayudan a la presentación de resultados. Como resultados preliminares, entonces está el diseño y la construcción del curso. El curso ya está diseñado y montado en plataforma en el aula virtual de la institución. Este semestre se abrió la primera corte con la inscripción de estudiantes de los programas que se ofertan a nivel de pregrado. En el caso de la Corporación Universitaria UNIT estamos hablando de pregrado en psicología, pregrado en mercadeo y publicidad, pregrado en contaduría pública y a nivel de especialización, estudiantes de la especialización en gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y estudiantes de la especialización en gestión de proyectos. Y empezamos, digamos, ese ejercicio ya de trabajo de campo, donde queremos ver hasta dónde el ambiente de aprendizaje pues nos va a permitir reconocer si hay una mejora en la calidad y en la presentación de los trabajos finales que desarrollan nuestros estudiantes. Este sería como la presentación que tenemos. El ejercicio, pues como les digo, está en curso. Ya esperaríamos con los resultados de este semestre poder mostrar datos que nos permitan analizar si el ambiente de aprendizaje construido efectivamente está dando respuesta y está permitiéndonos mejorar esa calidad de los productos y el acercamiento de los estudiantes a los temas que tienen que ver con la investigación. Muchas gracias por su atención. Mil gracias, Leo, muy amable. Yo creo que también rescatando o tomando como referencia el trabajo que nos presentaba la profe Paola ayer por la tarde, creo que es muy llamativo que en la universidad se estén haciendo procesos de investigación que traten de responder directamente a un problema. Están viendo problemas tanto sociales como en el caso tuyo de tu proyecto, problemas de aula, problemas pedagógicos y se está tratando entonces
enfrentar esos problemas con herramientas de investigación, y eso me parece muy interesante. Mi pregunta sería, ¿cómo están articulando ese curso y ese planteamiento que ustedes están haciendo ahí con los cursos normales de fundamentos de investigación, de diseños de investigación y demás? ¿Es una herramienta adicional, es una herramienta obligatoria, es una herramienta? ¿Cómo es el trabajo ahí en esa articulación entre unos y otros? Bien, David, pues al momento es una herramienta opcional. Digamos que pues la institución tiene unas dinámicas, ¿sí? Unas dinámicas en las cuales ya hay unos planes de estudios definidos y pues no podemos entrar a modificar los planes de estudios que además ya están aprobados por parte del Ministerio de Educación. Entonces, la forma en que entramos a aplicar este ejercicio, esta aula, es a través de la posibilidad de las selectivas, del componente electivo. Así que en este semestre se les presenta a los estudiantes la oportunidad de tomar este curso como un componente adicional de manera electiva, ¿sí? Hasta el momento se está ofertando solamente para los estudiantes de virtual. La idea es que podamos hacer el ejercicio también con nuestros chicos de la presencialidad. Y esto tiene que ver justamente con la posibilidad de desarrollar el concepto de ambiente de aprendizaje, y es que los estudiantes puedan, si bien están matriculados en presencial, pues optar por tomar algunos de sus cursos de manera virtual y utilizar las dos modalidades, que además el ministerio nos lo permite hasta cierto porcentaje. En términos de la articulación con los cursos de fundamentos y de diseños de investigación, la apuesta el curso parte de un supuesto, es muy importante tu pregunta ahí, porque el curso parte de un supuesto, y es que el chico y la chica ya tienen una aproximación a unos elementos básicos de investigación, es decir, ya pasó por un curso de fundamentos de investigación que le brindó por lo menos las bases de lo que es un proyecto de investigación, de lo que refiere a la metodología de la investigación, ¿sí? Y que con esos elementos entonces puede llegar a aplicar estas herramientas tecnológicas. La, en la estructura del curso, no presenté el plan de curso, pero en la estructura, la unidad uno es una especie de repaso, de resumen de lo que es esa metodología básica, lo básico de los métodos cualitativos y cuantitativos, para luego ya entrar a ver cómo se pueden aplicar las herramientas tecnológicas y facilitar pues todo el ejercicio. ¿Nadie más? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por tu presentación. Entonces, seguimos con la siguiente presentación, que es una que les tengo preparado yo, y es sobre dos investigaciones que realicé también en la Corporación Universitaria Unitec sobre el tema de las competencias digitales. Permítanme, les comparto pantalla. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, ya se está viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Gracias, Leo. Bueno, entonces, como ven ustedes ahí, la presentación se llama, o esta ponencia se llama Competencias de los nativos digitales, una metasíntesis. Esta es como les decía, es una ponencia derivada de dos procesos de investigación, pero dos procesos de investigación que tuvieron el mismo conjunto de datos, los mismos procesos metodológicos, aunque obviamente tenían objetivos diferentes cada uno de ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de estos dos proyectos de investigación? Nuestra idea fue preguntarnos por los nativos digitales, ¿cierto? Si bien es cierto que hay una enorme cantidad de literatura sobre el tema de los nativos digitales y sobre ello se ha explorado cualquier cantidad de cosas, desde cuestiones netamente teóricas a cuestiones mucho más prácticas. Cuando uno empieza a revisar esa literatura y sobre todo cuando uno empieza a revisar los estudios que se han realizado sobre qué tan competentes realmente son y qué tan válida es esa expresión de ser nativo digital, entendiéndose como aquel que como nació dentro de
de un contexto en que predomina lo digital, entonces por lo tanto, o necesariamente, tienen unas altísimas competencias en estos temas. Esa es como la idea fundamental que está detrás de la etiqueta de los nativos digitales. Nacieron en un ambiente digital, por lo tanto tienen unas altísimas competencias digitales. Sin embargo, hay una enorme cantidad de posturas, no solo sobre los nativos, sino también sobre qué son competencias digitales. ¿Cierto? Perdón un segundito que están llegando alguien aquí. Listo. Entonces, esa multiplicidad de posturas ha dificultado un poquito el trabajo, porque pareciera que todos estuviéramos hablando de lo mismo, pero en realidad podría ser, y este era uno de los objetivos de las investigaciones, podría ser que estuviéramos hablando de fenómenos diferentes o de cosas diferentes en general. Lo siguiente es que también hay una multiplicidad de herramientas para medir esas competencias digitales y para analizar a esos nativos digitales. Y por lo anterior, derivado de lo anterior, entonces también encontramos resultados que son contradictorios. Hay investigaciones que niegan la existencia de esos nativos digitales de manera generalizada, pero también hay investigaciones que nos muestran con datos que existen. Entonces, a partir de esta problemática fue que planeamos y pensamos las dos investigaciones que les comento. La idea fundamental entonces era analizar la literatura para determinar qué conclusiones ha sacado esa cantidad de estudios que hay sobre si los nativos son o no son competentes verdaderamente, así de sencillo. Bueno, entonces, las dos investigaciones son las siguientes. Una se llama Metasíntesis sobre las concepciones y modelos de evaluación de las competencias digitales empleados en estudios realizados en el periodo 2001-2016. Ese periodo se los explico de una vez. El 2001 es el momento en que se acuña la expresión nativos digitales, y el 2016 fue el momento en que tomamos los datos y analizamos o empezamos a analizar los datos. Entonces, esta primera investigación buscaba analizar las concepciones teóricas sobre competencias digitales, sobre todo, luego los modelos de evaluación que han sido o que habían sido empleados en estas investigaciones, y finalmente los resultados de tales investigaciones para determinar si eran o no, dentro de cada una de esas investigaciones, considerados los nativos como con altísimas competencias digitales o no. Bueno, y la siguiente investigación fue análisis de la caracterización y operacionalización de las competencias digitales realizada por los estudios llevados a cabo en los últimos 15 años. Entonces, al terminar la primera investigación nos dimos cuenta que una manera de analizar esta problemática y los resultados contradictorios que habíamos visto era estudiar a fondo cómo habían operacionalizado cada una de estas investigaciones sus concepciones teóricas o su postura teórica ya en los instrumentos de medición de las competencias digitales. Entonces, por eso, como les decía al principio, utilizamos la misma base de investigaciones, los mismos datos de la primera, pero entonces ya mirando única y exclusivamente ese proceso de operacionalización. ¿Y por qué? Pues porque considerábamos que la teorización y la conceptualización y la operacionalización, perdón, son procesos que van de la mano, ¿cierto? Uno, para operacionalizar su medición, tiene que tener unas ciertas características y una cierta definición de su concepto teórico, y por lo tanto, como van de la mano, entonces ese análisis de la operacionalización de pronto nos permitía entender más, con más precisión, el concepto tanto de nativos digitales como de competencias digitales, y por lo tanto trabajamos de esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentamos este problema metodológicamente? Desde luego necesitamos hacer una revisión sistemática de literatura, pero ustedes saben que hay una enorme cantidad de posibilidades, entonces
escogimos la metasíntesis, entendiéndola como un tipo de análisis temático de la literatura, pero que es cualitativo en su naturaleza, y el cual pretende no simplemente sintetizar lo que ya se ha dicho, que de pronto se lograría con otros tipos de revisiones sistemáticas de la literatura, sino además ir un poquito más allá, siendo propositivos. Y esto ahorita en los resultados les voy a mostrar a qué me refiero con ser propositivo. Pero además, las metasíntesis permiten comprender, tener una imagen mucho más generalizada del campo temático de estudio. Entonces, no es simple y sencillamente uno resumir qué dijo Pepito, Sutanito y Perencejo, sino hacer un análisis a fondo cualitativo de ciertas categorías, ¿cierto? Para tratar de llegar a una conclusión general a partir de esos estudios previos. Esa es la idea de una metasíntesis. Bueno, entonces, ¿cómo construimos nuestro corpus? Los estudios que analizamos. Pues hicimos, como en cualquier otra revisión de literatura, pues una revisión de las bases de datos más importantes, ustedes las ven ahí, pero además utilizamos también la técnica del berry picking, es decir, que cada vez que un artículo lo analizábamos, también revisábamos su bibliografía para determinar si en esa bibliografía habían nuevos artículos que no habíamos incluido y que podrían ser, si cumplían con los criterios de inclusión, podían ser, pues obviamente incluidos dentro del estudio. Bueno, la cobertura ya les hablé, entonces estudios realizados entre 2001 y 2016. Utilizamos dentro de cada una de las bases de datos dos cadenas de búsqueda. Una para los nativos digitales y todas las expresiones similares a los nativos digitales, porque por ejemplo también podremos, o también utilizamos más bien cosas como, o etiquetas como millennials, generación X, generación Y, generación Z, y todo ese tipo de sinónimos, si se quiere, de la expresión nativos digitales. Y lo mismo se hizo para las competencias digitales. Hay una cantidad de constructos que también, perdón, queríamos analizar, que son muy, pero muy similares, por lo menos en su construcción teórica, como habilidades en Internet, alfabetización digital, como habilidades digitales en general, en fin. Bueno, entonces los criterios de inclusión fue que fueran obviamente artículos de resultados empíricos, que no fueran tesis, que no fuera literatura gris, que su objetivo fundamental fuera determinar las competencias digitales o esos constructos paralelos como el que les hablé ahorita, de jóvenes, no de niños, no de adultos, sino de jóvenes, que fueran publicados durante el periodo escogido y que no se enfocaran en cuestiones muy particulares, porque hay muchísimas investigaciones sobre competencias de los nativos sobre celular o sobre redes sociales. De eso hay mucho, pero queríamos que fueran investigaciones que analizaran las cuestiones de manera mucho más general, mucho más, que analizaran un listado mucho más grande de competencias digitales. Y el proceso de análisis cualitativo como tal, tomamos como modelo el de Miles y Huberman de 94, del 84, que implica un trabajo básicamente de codificación de la información, luego de visualización de la información a través de diferentes opciones y luego sí la revisión de las conclusiones. Entonces, todo este proceso nos llevó a encontrar 50 artículos. Ahora, si ustedes han buscado alguna vez nativos digitales en Google Scholar, uno sabe que se puede encontrar con 8.000 resultados, ¿cierto? Pero si uno se pone a analizar esos 8.000 resultados, se va a dar cuenta que la expresión nativos digitales se volvió como les digo, una etiqueta para nombrar a los jóvenes. Entonces, la inmensa mayoría de esos artículos no cabía dentro de este estudio porque no analizaba competencias digitales, ¿no? Porque no quería medir competencias digitales y eso era lo que queríamos nosotros. Entonces, estos 50 artículos fueron los que cumplieron con esos requisitos de inclusión que les contaba. 20 directamente hablan de competencias digitales de nativos digitales y los otros 30 hablan de
competencias digitales de otras de las opciones teóricas que les contaba, entonces de alfabetización digital y de todas de todas esas esos constructos paralelos al de competencia digital, y son los que ustedes ven a mano derecha. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este proceso? Muy resumidos, porque obviamente tenemos muy poco tiempo y no puedo ir al detalle, pero en los aspectos teóricos lo que encontramos fue que, si bien se ha trabajado durante exactamente 2 décadas sobre ese constructo llamado nativos digitales y competencias digitales, todavía no hay un consenso de qué es eso, de qué deberíamos entender por competencia digital, por ejemplo. Hay, hay, una, hay una enorme superposición teórica. Si bien hay una corriente y hay un núcleo muy marcado que deviene de las posturas de la OECD y de las posturas que manejan en Europa, que hablan de competencias digitales como básicamente un constructo construido por habilidades, conocimientos y aptitudes. Entonces, eso es como un núcleo que se ve reflejado en muchísimas de las definiciones, pero si uno se va al detalle y analizar cada una de las posturas de cada uno de los artículos o de cada una de las investigaciones, se da uno cuenta de que es muy usual que cada uno de los autores plantee su propia definición y que subraye alguno de esos 3 elementos o añada otros adicionales o quite algunos de esos 3 elementos, y por lo tanto hay muchísimas opciones, ¿cierto? Entonces eso significa que todavía ese consenso no se ha logrado y se necesita lograr, pero bueno, eso es parte de las conclusiones. Otra cosa que es muy importante y que nos llamó mucho la atención, es que hay muchísimas investigaciones que no presentan siquiera una definición. Hablan de competencias digitales como si esto fuera algo que todo el mundo maneja, pero no presentan su postura teórica, ni siquiera tampoco la de otros, no se adhieren a la de otros, y por lo tanto no hay manera de analizar qué están entendiendo por competencias digitales. Entonces, esto es el primer resultado teórico. El segundo resultado teórico que también nos llamó mucho la atención es que los constructos paralelos que analizamos, alfabetización digital, etcétera, etcétera, manejan posturas también que son supremamente similares al de competencias digitales. Dice ahí, tanto en la construcción como tal, en la definición como tal de ese elemento teórico, como en su evaluación. Cuando ya pasan a operacionalizar ese constructo teórico, básicamente estamos evaluando lo mismo, aunque supuestamente sea un constructo derivado de otra agenda de investigación que tenga otra historia en su desarrollo teórico, pero al final están evaluando exactamente lo mismo. Hablando del aspecto evaluativo, o los resultados del aspecto evaluativo, nos encontramos que la inmensa mayoría de las investigaciones que están trabajando sobre competencias digitales están evaluando esas competencias a través de reportes autoevaluativos. Es decir, se le pide al joven que él mismo diga qué tan competente él se considera, él o ella se considera, ¿cierto? Ahora, eso es un problema grave. ¿Por qué? Pues porque se sabe que los reportes evaluativos están mediados, están atravesados por el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué significa? Que uno, cuando trata de evaluar sus competencias, usualmente o las evalúa muy alto o muy bajo. Por eso se llama el efecto American Idol. Si ustedes se recuerdan de ese programa, la gente pensaba que cantaba supremamente bien y cantaba horrible. Entonces, lo mismo pasa con las competencias digitales y con cualquier otra competencia. La gente, y sobre todo los jóvenes, también hay muchas investigaciones que han demostrado que este efecto es muy, pero muy potente en los jóvenes, consideren que son mucho mejores de lo que realmente son o mucho peores de lo que realmente son.
Y entonces estas investigaciones lo que están haciendo es decirle a un joven, evalúese usted mismo, pero a la hora de llegar a los resultados, pues plantean resultados tajantes sobre las supuestas competencias digitales que tienen esos jóvenes. Entonces, eso es un problema bastante grave en muchas investigaciones. Pero afortunadamente también hay un grupo de investigaciones, esas 12 investigaciones que les estoy planteando acá, que efectivamente emplean una herramienta de medición de competencias que sí es válida y que ha sido demostrada en muchos casos como válida, que son las pruebas de desempeño. Entonces, por lo menos vemos que hay problemas, pero también hay una solución y es las pruebas de desempeño. Si uno quiere realmente evaluar competencias, uno tiene que poner a los jóvenes o a los sujetos o los participantes que uno quiera, pues a que muestren qué realmente, qué tanto realmente son o pueden hacer con sus competencias digitales o con cualquier otro tipo de competencias. Listo. Frente a la operacionalización, y esto también es un resumen muy, muy rápido, lo que hicimos fue analizar todas las investigaciones, todas las 50 investigaciones y sacar de esas investigaciones, cuando lo mostraban, los ítems que ellos utilizaron en sus pruebas. Entonces, de esa manera encontramos o logramos encontrar 697 ítems. No todas las investigaciones presentan la prueba completa o el cuestionario completo, pero sacamos las que se presentaban en las investigaciones. Luego, extractamos de esos 697 cuáles eran efectivamente propuestas de competencias digitales, y así logramos, como ven ustedes ahí, 334, y luego codificamos esas 334 para encontrar 18 temáticas generales y 76 subtemáticas de posibles competencias que están en la literatura y que estos investigadores consideran como propuestas de competencias digitales. Pero también nos dimos cuenta que si bien es un número enorme de posibilidades, solo 4 de esas 18 temáticas son exploradas por un número sustantivo de investigaciones. O dicho de otra manera, la inmensa mayoría de estas investigaciones evalúa lo que él o ella o ellos consideran pertinente, pero hay una relativa falta de solapamiento entre unas y otras, ¿cierto? Sí, uno puede encontrar esas 18 temáticas generales, pero a la hora del detalle entonces no hay mucho solapamiento. O dicho de otra manera, cada uno está evaluando cosas diferentes, aunque uno pueda organizarlas en esas 18 temáticas generales. Entonces, y además, si uno va a cada una de las temáticas, uno encuentra entonces múltiples posibilidades de evaluación de cada una de esas temáticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, búsqueda de información. Entonces, una investigación entiende por búsqueda de información si el niño, perdón, si el joven los jóvenes más bien, saben buscar en Google, mientras que otra investigación va a tratar de determinar si saben utilizar, ¿qué les digo yo?, Scopus, o si saben buscar dentro de una página web, en fin. Cada una de las investigaciones entonces está evaluando puntos diferentes, cosas diferentes, así tengamos este panorama de 18 temáticas muy generales. Bueno. Ahora, el último proceso que realizamos en todo ese proceso de análisis de estas propuestas fue determinar si realmente estaban analizando o estudiando competencias digitales desde nuestra postura. Obviamente esto puede ser un poquito más, se le puede poner más peros a este análisis, pero queríamos determinar, analizar cada uno de los ítems para determinar si realmente eran competencias digitales. Y nos encontramos con que el 35% de toda esta cantidad de propuestas que les estoy hablando, de 300 y pico, tienen graves problemas para ser catalogadas como competencias por varias razones. La primera, porque muchas son extremadamente generales. Es decir, hablan, por ejemplo, de competencia para el manejo de software. Entonces, si uno se pone a pensar, es muy poco probable que una persona sea competente en absolutamente todos los software que existen y que puedan existir, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es un problema muy grave.
Sin embargo, otro grupo se iba para el otro extremo, es decir, trataban de analizar cuestiones demasiado particulares de ciertos procesos muy específicos. Por ejemplo, consideraban que una competencia digital es enviar un correo electrónico a través de cierto software muy particular, ¿cierto? Entonces, obviamente tiene el problema contrario al que planteamos anteriormente. Y otro subgrupo de este 35% eran simple y sencillamente competencias transversales, pero no puntualmente digitales. Por ejemplo, análisis de textos. Claramente, un competente digital tiene que tener la capacidad de hacer análisis textual para analizar si una noticia es fake news o no, por ejemplo. Pero eso no significa que eso sea una competencia digital. Entonces, eso era el tercer gran grupo de problemas que encontrábamos en este subgrupo. Bueno, y por otra parte, 37% de toda esa cantidad de opciones no evalúan competencias, sino solo capacidades, solo procesos extremadamente básicos. Por ejemplo, vaciar la papelera de un computador. Entonces, desde nuestra perspectiva, eso no es una competencia ni digital ni de ningún tipo, porque es una tarea que es tremendamente básica y que no alcanza a llegar al nivel de competencia. Entonces, bueno, ese es el análisis que hicimos acá. Y el último proceso de análisis de todas estas investigaciones era determinar los resultados. ¿Realmente estas investigaciones nos dicen que los jóvenes son competentes, son nativos digitales? Y lo que encontramos fue que 42 de los 50 estudios consideran que no se puede hablar de una competencia generalizada, ya sea porque existen los competentes o los jóvenes competentes, desde luego que sí, pero no son la gran mayoría. Otras nos dicen que son parcialmente competentes, es decir, tienen ciertas competencias, pero no un extremado número de competencias. Y también en ciertas áreas, pero en otras no. Puede que sean muy competentes o que presenten unas altas competencias, por ejemplo, en entretenimiento y en comunicaciones, pero no en búsqueda de información, en civismo o en trabajo con bancos, por ejemplo, por decir algunos ejemplos. Listo. Entonces, lo que nos muestra esa enorme mayoría de los estudios es que más bien lo que debemos pensar es que los jóvenes se encuentran localizados a lo largo y ancho de un espectro de competencias digitales, ¿cierto? Podemos encontrar muchachos que son virtuosos, que son tremendamente expertos, pero también muchachos, y lo vamos a mostrar también con Liliana en otra de nuestras presentaciones de la tarde de hoy, tener muchachos que dicen, no tengo ni idea de lo digital, o no me gusta en lo absoluto y yo soy completamente análogo, así sea nacido hace 15 años o 18 años. Bueno, conclusiones, muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. La definición de competencias digitales está muy, pero muy lejos de ser una cuestión finalizada. Todavía nos falta muchísimo por trabajar y por perfilar y mejorar este constructo, pero es necesario lograrlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos más o menos un consenso, pues podríamos estar analizando fenómenos diferentes o características diferentes del mismo fenómeno, y eso es un problema. Si bien el fenómeno está más o menos claro, entonces aquí es como una polarización. Estamos casi llegando porque nuestra operacionalización nos está mostrando que estamos evaluando más o menos las mismas cosas, pero todavía la parte teórica nos falta perfilarla, como les digo. Bueno, entonces, les decía al hablar de la metasíntesis que es importante que uno proponga. Y la propuesta de esta investigación o de estas dos investigaciones también es teórica. Si bien les decía que hay un extremado número de posibilidades teóricas de definición de competencia digital, creo que
plantear una nueva que trate de sintetizar lo previo, pero también proponga nuevos elementos, es una posible solución. Si es que logro yo convencer a mucho más gente de que siga esta definición. Entonces, mi propuesta de competencia digital es que las competencias son una serie de conocimientos, tanto el saber qué como el saber cómo, que son transferidos, que son aplicados, sobre todo a situaciones de la vida diaria, de forma consistente, adecuada y exitosa en una o varias tareas que son exclusivas del ámbito digital. Esto de lo exclusivo es clave, porque si no, como les presentaba hace un segundo, pues entonces empezamos a meter dentro de nuestro listado de competencias digitales cosas que no aplican, que simple y sencillamente no son del ámbito digital. Dicha aplicación entonces genera desempeños superiores en comparación con quienes no son competentes. Entonces, los elementos claves aquí son que para mí competencia digital es básicamente conocimientos aplicados, es conocimiento en acción, son conocimientos que logramos aplicar en tareas o logramos aplicar para solucionar problemas o logramos aplicar en situaciones en las cuales necesitamos realmente esos conocimientos y no solo en el salón de clase, cuando la profesora o el profesor me está enseñando a hacer tal cosa. Ahí no considero que haya una verdadera aplicación de conocimientos porque no estamos transfiriéndolos a los momentos en que realmente nosotros necesitamos de esos conocimientos. Y para el empleo, para esa aplicación de las competencias, considero yo que necesitamos cumplir con dos condiciones previas. Necesitamos abrir dos puertas antes de la aplicación de esos conocimientos en la vida diaria. La primera es tener la voluntad de hacerlo. Sin esa voluntad no hay nada que hacer. Parece algo obvio, pero no lo es tanto. Y lo segundo es la identificación de ese momento, saber cuándo debo yo aplicar esos conocimientos que aprendí en algún otro momento, ya fuera en el salón de clase o fuera del salón de clase, porque pasa mucho con las competencias digitales que son aprendidas fuera del salón de clase. Y además, este empleo de las competencias tiene una serie de elementos que son facilitadores y entorpecedores. Por ejemplo, la emoción, la motivación, la disposición, la metacognición y la evaluación. Entonces, miren que yo no considero la actitud como una definición de competencia digital o como uno de los elementos definitorios, sino más bien como uno de los elementos que facilitan o entorpecen, pero que no definen la competencia. Listo. Tres, para terminar, solo tres, si alguien está interesado, los tres escritos que se han publicado sobre estas investigaciones, y quedo pendiente de las preguntas y comentarios que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias por su escucha. ¿Alguna pregunta? Buenas. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué más, David? ¿Cómo le va, hombre? Un gusto verte, Jesús. Bienvenido. Lo mismo, qué gusto verlo. Hombre, no, yo pensé, estaba esperando si había algún moderador para que nos diera la palabra, entonces por eso me quedé callado. Sí, yo soy un moderador también, Jesús, entonces tienes la palabra, hermano. Bueno, no, muy interesante todo, David, está bien interesante la ponencia, la investigación. Tengo unas dos o tres preguntitas que me gustaría hacerle. Una primera es un poquito acerca de la ingeniería inversa sobre la operacionalización, mejor dicho. Voy a explicarme. Normalmente cuando uno, en psicología especialmente, por ejemplo, trata de operacionalizar una tendencia, un rasgo de personalidad, algún fenómeno psicológico, lo que uno supone es que un solo ítem o un solo elemento con el cual uno evalúe ese fenómeno psicológico no es suficiente para medirlo, para operacionalizarlo o evaluarlo. Entonces, normalmente lo que se hace en psicología
es que uno hace una reunión, un conjunto de varios ítems que en conjunto, no de manera individual, sino de manera conjunta, evalúan una tendencia psicológica que a uno le interesa. Y para eso uno aplica la técnica estadística del análisis factorial. Entonces uno dice, bueno, yo aplico un análisis factorial y estos ítems que correlacionan entre sí, dado que correlacionan entre sí, tengo una evidencia con unas cargas factoriales fuertes, puedo decir que evalúan la misma tendencia. Entonces a mí me surge una pregunta muy importante acerca de cómo su merced evaluó la operacionalización, porque cuando uno mira cómo hizo la evaluación de la operacionalización, parece que su merced hizo la ingeniería inversa al revés. Pero a uno le queda la duda si ese método es el adecuado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo cojo toda la masa grande de ítems, evalúo cómo esos ítems se agrupan, toda la inmensa masa, pues obviamente voy a obtener una serie de conjuntos estructurados con correlaciones o con asociaciones muy diferentes a las que los autores originales estaban buscando. Entonces, esa es la primera pregunta. Es como, ¿cómo se siente usted con la ingeniería inversa del análisis de la operacionalización? Pues porque eso en psicología es muy, muy crucial. Por ejemplo, fíjese que en las pruebas psicológicas, cuando uno, por ejemplo, quiere evaluar qué tan psicótico es una persona, uno no lo hace sobre la base de, por ejemplo, siento que los demás me miran. Eso no es suficiente, sino hace falta otras cosas que juntas correlación. Si quiere, me detengo ahí. Sí. Vamos por pedacitos porque es muy interesante. Como siempre, tus preguntas son así de buenas, Jesús. Tienes toda la razón, ¿cierto? Efectivamente, yo hice ingeniería inversa para tratar de determinar pues qué estaban buscando evaluar. En algunos casos, muy contaditos, la investigación me decía qué estaban tratando de evaluar, pero en la gran mayoría no. Y esta es la gran diferencia entre este tipo de investigaciones con una investigación en psicología, como tú bien lo planteas, con análisis factoriales y demás, que tiene otras características. Acá este tipo de investigaciones son mucho más, llamémosla, directa en el sentido de que si un investigador quiere determinar si sus estudiantes o sus participantes tienen X competencia, pregunta directamente, ¿tienes esa competencia? Entonces, aquí no hay de pronto ese problema de que yo estuviera tratando de, al hacer esa reingeniería, de pronto tratando de encontrar un constructo o un proceso de evaluación que, o sea, no necesitaba yo crear un constructo nuevo para entender qué era lo que directamente estaban tratando de evaluar los investigadores. No sé si me explico, ¿sí? Digamos que las preguntas son relativamente obvias, qué es lo que detrás están tratando de evaluar, y no como en psicología, que es un proceso mucho más complejo. Entonces, por eso yo me siento, respondiéndote también, muy tranquilo frente a ese proceso de análisis, porque realmente no creo haber hecho inducciones mal hechas, porque los ítems son relativamente obvios frente a eso que se quería evaluar, ¿sí? Ok, no, listo. Me parece muy interesante porque eso también incluso nos pone en una lectura crítica de muchas investigaciones que están saliendo, que además no muestran la evidencia suficiente y uno siente como que están diciendo que evalúan lo que no se ve claramente. Sí. No, estoy completamente de acuerdo. Una segunda cosa conceptual es relacionada con la definición final que presentan sobre competencia digital. Me interesaría de pronto profundizar la idea acerca de transferencia, porque hay una gran discusión ahora acerca de si, digamos, si la transferencia es un aspecto decisivo del saber, en lo que tiene que ver precisamente con que parece que como el saber es tan situado, entonces puede ser que, digamos, yo sea plenamente competente para interactuar a través de Google, por ejemplo,
y eso no se transfiere, no tenga nada que ver, por ejemplo, con que, qué sé yo, tengo dificultades al operar Teams. Entonces, parece que aunque las cosas estén relacionadas, como el saber, incluso digital, es una cosa tan situada, entonces parece que el requisito de transferencia quizás puede ser un poco como excesivo, ¿no? Como normativamente muy exigente. Me gustaría saber qué piensas sobre eso. Sí, yo frente al conocimiento situado, yo le tengo muchos peros, si te soy sincero. ¿Por qué? Porque es que yo he visto la prueba de lo contrario, prueba de transferencia en cualquier cantidad de opciones, incluso en la tesis doctoral. Yo lo vi cómo el conocimiento era transferido de un momento a otro. Ahora, el quid del asunto, Jesús y compañeros, es qué estamos entendiendo por transferencia o cómo o qué tanto pretendemos que se dé esa transferencia. Yo entiendo transferencia básica y básicamente como la aplicación de conocimientos, ya sea temporalmente en situaciones diferentes o en contextos diferentes o en áreas diferentes. Cualquiera de esas tres opciones. Pero sobre todo le hago mucho énfasis al momento diferente, temporalmente diferente. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en que el conocimiento única y exclusivamente nos interesa a nosotros como docentes en el salón de clase y lo que ellos o ellas hagan después de que salen de la puerta de clase no nos interesa y como no lo podemos medir, entonces eso está más allá de nuestro quehacer como docentes. Entonces, para mí, lo clave del concepto de transferencia y de competencia es que lo que nosotros enseñamos en las aulas de clase les sirva a los estudiantes en otros momentos más allá del momento dentro del salón de clase cuando estamos calificando y ya, ¿cierto? Ese es el quid del asunto. Si uno es competente es porque sabe utilizar, sabe emplear sus conocimientos cuando realmente lo necesita. No para la nota, sino en su vida diaria, sino en otros espacios, cuando realmente es útil eso que uno aprendió en otro momento, ¿cierto? Entonces eso sería como mi mirada frente a la transferencia. Que realmente lo que aprendimos en un momento sea aplicado y sea utilizado en otro momento diferente, en otro contexto diferente, y si es en otra área diferente, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, David. Era eso, esa última noción de transferencia me parece súper interesante. De hecho, no creo que esté tan lejos de las ideas de la cognición situada, porque si algo enfatiza la cognición situada es la importancia de tiempo y espacio. Entonces, nada, feliz, me gustó mucho la presentación. Listo, Jesús, gracias. Es muy amable como siempre. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con la siguiente ponencia? Bueno, entonces, no sé si está Caterine Pedraza, no sé, a ver, ¿Caterine no está? No. Lili, entonces arranquemos con la siguiente, con la nuestra. Listo, David. Entonces, buenas tardes para todos, para todas. Vas compartiendo y vamos haciendo la dinámica. Espérame un segundito. Vale. ¿Listo? Vale, bien. Pues bueno, buenas tardes para todas y para todos. Vamos a compartir los avances de un proyecto de investigación que estamos realizando con el doctor David Arturo Acosta Silva, de la Corporación Universitaria UNITEC, y mi nombre es Liliana Ávila, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del Grupo de Investigación Rizoma. Hemos venido transitando alrededor de esta investigación, la cual hemos llamado Juventud Rural, Juventud Digital,
prácticas y apropiaciones de las TIC por jóvenes de municipios de Boyacá. Lo que hoy vamos a presentar son los resultados de la fase 1 del proyecto, el cual pues ha sido un proceso que hemos realizado ya alrededor de casi un año en el marco de la pandemia. Nosotros partimos de la premisa acerca de la existencia de una fuerte mediación que el contexto cultural tiene en el uso de las tecnologías. Reconocemos entonces que cada contexto particular puede llegar a ejercer unas determinadas importantes usos, apropiaciones y percepciones de la tecnología. Ubicamos este estudio en un escenario muy complejo, tanto en su definición como en su comprensión e intervención o abordaje. En tanto, el concepto de lo rural trasciende la definición tradicional de aquello opuesto al urbano o separado por una línea geográfica que los define. Lo rural para nosotros en el marco de esta investigación implica más allá de definiciones geográficas, implica la comprensión de entramados simbólicos, culturales, políticos, económicos y a su vez reflexiones de corte problemático, temático, relacional, desde una mirada configuracional. Entonces, esta es como las primeras premisas que hay que puntualizar en el marco de lo complejo que es abordar un tema de estos en un contexto también complejo. Partimos de tres elementos claves para esta investigación y el primero de ellos tiene que ver cómo los sujetos en diversos contextos, y en este caso el rural, presentan o poseen unas características, unas idiosincrasias, unas dinámicas diferentes a las que se tejen en el contexto urbano y que consideramos importantes de velar en la investigación. Como un segundo elemento está que en gran medida hemos encontrado que las ruralidades no se cuenta con un acceso a la tecnología igual que en los contextos urbanos, y esto se soporta en la revisión del estado del arte, de las investigaciones que encontramos en el mundo, y hemos encontrado también que la tecnología como tercer elemento es un elemento claramente foráneo, ¿sí? Del territorio, que no es solo geográfico, sino también simbólico. Y a partir de esto, de estos reconocimientos, consideramos necesario precisar esta pregunta. ¿Cuáles son los principales usos, prácticas y apropiaciones tecnológicas de jóvenes campesinos entre los 10 y los 24 años de municipios de Boyacá? Nosotros reconocemos que históricamente la juventud ha sido relegada, criticada y considerada como un periodo moratorio. Sin embargo, más profundo que esta definición, consideramos a la juventud campesina, en este caso, la cual ha sido persistentemente olvidada e invisibilizada, ya sea en las políticas públicas, en el escenario de la toma de decisiones, en lo educativo, también en lo académico. Entonces, planteamos un objetivo en concordancia con esta pregunta. Siguiente, Davidcito. Que fue justamente identificar y caracterizar esas prácticas, esas apropiaciones tecnológicas de los jóvenes campesinos en algunos municipios del departamento de Boyacá, en Colombia. Es importante también mencionar que en esta primera fase damos cuenta del primer objetivo específico, el cual ha sido planteado como identificar los niveles de posesión, frecuencias de uso y niveles generales de conocimiento de las TIC en los jóvenes de los municipios donde hicimos esta indagación. Siguiente, la primera fase, para cumplir con este objetivo, diseñamos un cuestionario virtual que fue generado en el Google Forms, en el cual tuvimos en cuenta lo que plantea Caudillo en el 2016 y Vega en el 2018. Definimos y decantamos 40 preguntas abiertas y cerradas. 5 secciones tiene el instrumento,
y se inicia con un consentimiento por parte de los jóvenes, a los cuales les preguntamos de entrada si ellos acceden, tienen la libertad de desistir del instrumento en cualquier momento, como protocolo ético del trabajo con jóvenes. Y las otras secciones entonces corresponde a los datos como tal de la persona, el sujeto, preguntas alrededor de la posesión, de los usos, de los conocimientos e importancia de la tecnología para ellos y ellas. Hicimos un muestreo no aleatorio de variación máxima por conveniencia, reconociendo también la oportunidad que tuvimos en medio de la pandemia, que fue tan complejo y que también nos llevó a tomarnos un tiempo para poder acceder a los jóvenes y que los jóvenes también tuvieran acceso al Internet, porque en las ruralidades se ven y se visibilizan unas fuertes diferencias en términos del acceso y sobre todo en este tiempo de pandemia. En el caso de algunos municipios de Boyacá, los jóvenes solo tenían acceso a la Internet, en tanto las secretarías de educación les facilitaban los datos para conectarse a sus clases y aprovechábamos para compartir y socializar el instrumento. En ese sentido, pues tuvimos que tener paciencia en ese proceso porque, como lo hemos dicho desde el comienzo, tenemos que hacer lectura de realidad y esa es la realidad de los jóvenes campesinos. Entonces, como eso básicamente, el primero de los elementos que vamos a mostrar son los datos sociodemográficos. Encontramos que el instrumento fue aplicado a 101 participantes, 66% jóvenes, mujeres, la edad promedio son los 16 años, el 41% de la muestra están en grado 11, el 48% viven con padre, madre y hermanos. El total de municipios en los que, con los que contamos en la aplicación del instrumento fueron 24 municipios del departamento de Boyacá. El 33% de estos 101 participantes viven con padres que trabajan en finca propia. Y acá se visibilizó uno de los elementos críticos coyunturales de Colombia que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Solo el 33% viven en finca propia y un dato importante que consideramos en la investigación es que el 66% de los chicos, sus madres trabajan en el hogar. Eso es muy importante en los análisis que vamos a presentar a continuación. David, tienes la palabra. Gracias, Lili. También es muy importante señalar ese 66% de mujeres es clave a la hora del análisis de los datos porque se sabe que las mujeres y sobre todo las jóvenes tienen usos y apropiaciones y demás que son diferentes a los hombres, a los jóvenes hombres. Entonces, ese dato seguramente uno tiene que leer todo el resto de cosas que digamos a partir de que esa mayoría son mujeres. Bueno. Entonces, el primer grupo grande de resultados, y tengan en cuenta que solo vamos a mostrarles los más importantes de esos resultados, porque pues, son 40 preguntas y cada pregunta uno podría analizarla desde muchas lecturas. Entonces, tomamos como lo más clave y lo que nos llama más la atención de toda la cantidad de datos que obtuvimos. Entonces, frente al acceso de la tecnología, llama poderosamente la atención que estos jóvenes y estas jóvenes, el 92% de ellos y ellas poseen celular o tienen acceso a un celular relativamente cercano, ¿cierto? Es decir, ya sea porque el celular es propio directamente o porque es el celular de la familia o porque pueden tener acceso de pronto en la vereda a un celular. Entonces, no estamos diferenciando esos números, pero sí es clave tener en cuenta que es un número relativamente alto de acceso al celular. También es muy llamativo que los que tienen celular propio, un número muy importante, casi el 40%, pagan ellos mismos su celular. ¿Sí? No es papá ni mamá, sino que seguramente ellos
Es decir, si usted quiere celular, págueselo usted mismo o usted misma. También que cerca de la mitad quisiera tener, sobre todo, o sea, los que no tienen acceso directo quisieran tener computador, impresora y tableta. Y nos llama sobre todo la atención la impresora. Uno ya está acostumbrado, por lo menos en la ciudad, a que la impresora cada vez es menos utilizada. Sin embargo, y seguramente esto también se explica por el momento de aplicación de este cuestionario, un momento en el que estaba mediado por todo el proceso de pandemia, que seguramente todos estaban tratando de conectarse con sus profesoras y profesores a través de Internet, que sentían la necesidad o quisieran tener entonces acceso a una impresora. Entonces eso también es llamativo. Y el 8% no tiene ningún tipo de acceso a Internet. Aquí también, desde luego, empiezan a entrar cosas como la famosísima brecha digital, que definitivamente, de una u otra manera, los jóvenes y las jóvenes de este estudio han tratado de sobrellevarla, ¿cierto? Ya sea a través de usos comunitarios, ya sea a través de usos gubernamentales, como nos comentaba Lilia ahorita, pero incluso así todavía nos dicen ellos que 8% no tienen posibilidad de acceso a Internet, cosa que obviamente no pasa en otros espacios. Frente a la posesión, nosotros preguntamos por un número bastante alto de posibilidades. Aquí estamos solo mostrando algunas de ellas. Si mal no tengo en la cabeza, eran 20 posibilidades de posesión individual que preguntamos. Pero digamos que estas es una muestra de lo más significativo. Entonces, en azul ustedes ven unos números de posesión bastante altos para ciertos elementos, mientras que en el otro grupo, el que ustedes ven a mano derecha, se ve como hay una cantidad de aparatos tecnológicos que definitivamente o no lo tienen, o no es propio de ellos, o no tienen acceso a él, o simple y sencillamente no les interesa o no lo utilizan. Porque una de las cosas que nos llamó la atención es que, a diferencia de otros grupos de jóvenes de otros lugares del planeta, no solo de las ciudades, sino de otros lugares del planeta, hay como una posesión muy, muy fuerte en unos elementos que seguramente son los que tienen más acceso porque son más baratos, por ejemplo, las memorias USB o los audífonos, y seguramente la posesión del celular es la más importante en este caso porque, como vamos a mostrar después, es el elemento que utilizan para todo, mientras que hay una cantidad de cosas que no les interesa, por ejemplo, consolas de videojuegos que son tan, pero tan presentes en jóvenes de otras latitudes. En esta muestra nuestra, ni es importante tenerlo, ni es importante que no lo tengan, ni quieren tenerlo. Obviamente el teléfono fijo ya es una cosa obsoleta y por lo tanto no hay un solo joven que tenga teléfono propio, ni siquiera la familia. Incluso muchos nos dicen, no lo utilizo, no lo conozco siquiera. Entonces, este es el primer resultado, ¿no? Hay un grupo de elementos que no les llaman la atención, no los poseen, no los utilizan, mientras que sobre todo el celular sí es algo fundamental para ellos. Frente al acceso al computador y al acceso a Internet, nos dicen los jóvenes que tienen acceso directo, es decir, ya sea propio o ya sea de la familia, un 64%, y es un número alto, que en la segunda fase vamos a explorar a qué se refieren, ¿cierto? Porque nos dicen que tienen acceso muy directo a él, pero queremos explorar cómo fue ese acceso. ¿Fue que lo compraron porque era la necesidad de la pandemia o fue porque se lo prestaron? ¿Qué pasó ahí, cierto? El acceso indirecto es mucho menor, es decir, eso sí son usos comunitarios, o sea, es el computador del colegio, es el computador de la vereda o del colegio, y sin acceso a computador, una cuarta parte de estos jóvenes. A Internet son unos números relativamente similares,
un acceso directo del 62%, que después nos dijeron en otra pregunta, básicamente es a través del celular. Un acceso directo a través de aparatos de la misma familia, de un 20%, y el resto es o indirecto o sin acceso en absoluto. Frente a los usos es uno de las preguntas que se hacen en la gran mayoría de este tipo de investigaciones. Y hablando de los resultados más importantes que encontramos fue que una significativa proporción de estos jóvenes apenas hace muy poquito tiempo empezaron a utilizar Internet. Y esto es supremamente llamativo, porque que el 65% nos diga que hace menos de 2 años empezaron a utilizar Internet es muy fuerte, ¿no? Seguramente entonces también está mediado por el elemento pandemia. Seguramente muchos de este 65% llevan menos de 1 año. Y fue por una necesidad absoluta de conectarse con sus profesores y conectarse en el colegio. Sin embargo, la inmensa mayoría se conecta en este momento o en el momento de recolección de datos a Internet por más de 1 hora diaria. Incluso de ese 75%, si mal no recuerdo, la mitad nos dice que más de 5 horas diarias. Entonces, eso también es muy significativo, ¿no? Hace muy poquito empezaron, pero ahora que empezaron, entonces están utilizando Internet de manera muy, pero muy alta, con niveles comparativos a los jóvenes de la ciudad y de otros países. Los usos predominantes, y esto sí es algo que es común a jóvenes en todas las latitudes, vuelve y juega, de otros países, jóvenes rurales, jóvenes de la ciudad, utilizan fundamentalmente Internet para comunicarse con otras personas y para entretenerse. Y aquí los datos son muy fuertes. La gran mayoría utilizan es para eso. Y hablando de herramientas puntuales, de todas esas cosas que uno podría hacer en Internet, muestran muy fuertemente un uso alto de 2 herramientas de video y Google. Dentro de todas las posibilidades que nos mostraron los muchachos en sus respuestas, estos son los 2 picos más altos. Herramientas de video, básicamente YouTube, esa es como la herramienta más utilizada hablando de video, y Google para hacer búsquedas. Entonces, digamos que esto de alguna manera también se corresponde con el uso anterior. Frente a las frecuencias de uso de los aparatos, aquí también tenemos unos resultados bastante claros y contrastantes, ¿no? Entonces, el celular es el aparato que utilizan absolutamente todos los días. La televisión también importante, pero no tanto. Y si ustedes ven de ahí en adelante, son usos relativamente bajos. Hay muchas cosas que simple y sencillamente no utilizan. Vuelve y juega. Los videojuegos, los discos externos, las tabletas, el teléfono fijo. Obviamente uno sabe que es también por cuestiones de precio, por cuestiones de acceso financiero, desde luego que sí. Aquí es importante, David, mencionar el uso del radio. El radio sigue siendo un aparato utilizado en las comunidades rurales y también lo reconocen los jóvenes. Sí. Y es supremamente llamativo también, ¿no? Porque frente al uso de la radio en el contexto urbano, pues que todavía lo utilicen todos los días 1/3 de este grupo es bastante llamativo y bastante significativo frente, como les decía, comparativamente a otros grupos de jóvenes. Las diferencias percibidas de uso. Les preguntamos si ellos consideraban que los jóvenes utilizan lo digital de manera diferente a los adultos. Y efectivamente, una buena parte de ellos, un número significativo, dijeron, claro que sí. Y claro que sí porque los adultos tienen menos conocimientos, porque los adultos utilizan las herramientas digitales de manera diferente o porque tienen gustos diferentes a los nuestros. ¿Sí? Con eso cubrimos básicamente la mitad de las respuestas que nos dieron los jóvenes. Esto fue una de las preguntas abiertas
que fue codificada y este fue el resumen de la codificación. Y frente a la diferencia que ellos perciben frente a los jóvenes de la ciudad, la respuesta más importante fue, primero, que ellos consideran que no hay diferencias, y esto es una de las cosas que también vamos a explorar en la fase 2, que va a ser una fase ya de trabajo directo con ellos, ya sea en focus group o entrevistas semiestructuradas con los jóvenes, porque ahí sí queremos explorar toda esta cantidad de respuestas que nos dieron, pero además las apropiaciones que están haciendo los jóvenes de la tecnología. Bueno, y el otro gran grupo de respuestas frente a esa diferencia con los jóvenes de la ciudad es que ellos consideran que los jóvenes de la ciudad tienen facilidades que ellos no tienen, que tienen mayor acceso a la tecnología, más facilidad para conectarse al internet, menos trabas en el uso de la tecnología, incluso por conocimiento. Eso es una de las cosas que nos dijeron. Entonces ellos saben más porque tienen más acceso a la tecnología. Bueno, otra de las preguntas que les hicimos fue si ellos utilizaban la tecnología para evitar aburrirse, que es otra de esas preguntas usuales que se hacen en este tipo de estudios. Y efectivamente nos dicen que una cuarta parte señaló al celular como la principal herramienta para evitar aburrirse, ¿cierto? Y eso también es muy comparativamente muy similar a jóvenes de otros países. Bueno, el cuarto grupo de preguntas trataba de establecer los conocimientos de los jóvenes sobre la tecnología, autopercibidos, cómo ellos se sienten, ¿cierto? Y cómo se sienten frente a otros grupos. Entonces, les preguntamos sobre de quién habían aprendido sobre tecnología. Y miren que la inmensa mayoría, estamos hablando de un poquito más de la mitad, nos dijeron solos. Nosotros aprendimos a trabajar todo lo que tiene que ver con tecnología solos. A veces, y también es un grupo significativo, por medio de nuestros pares, pero el grupo que menos nos da conocimientos frente a la tecnología fueron los adultos. Y luego preguntamos sobre el proceso de retrosocialización, es decir, si ellos le habían enseñado a un adulto o a otra persona a algo sobre o relativo a la tecnología. Y también entonces encontramos que el 42% de nuestros participantes le han enseñado algo de tecnología, sobre todo a papá y mamá. Y en esta dupla, el número mayor de respuestas la tiene la mamá, ¿cierto? De este 42%, la mamá es la que recibe el mayor número de enseñanzas frente a cuestiones tecnológicas. Bueno, frente a cómo se sienten en su dominio de la tecnología, también es muy interesante ver estas respuestas porque vemos que muy pocos de ellos se consideran expertos en algo. Ahora, como uniendo con la presentación mía anteriormente, aquí no estamos diciendo que ellos efectivamente son, no, estamos diciendo única y exclusivamente que ellos se consideran a sí mismos como expertos, pero si ustedes ven, la franja más amplia en todas estas respuestas es que ellos apenas consideran que conocen lo suficiente para manejar estas cosas o que son apenas un principiante en estas cosas, en estas herramientas y en estos servicios que nosotros les preguntamos acá, por ejemplo, YouTube, que aunque lo utilizan todo el tiempo, no todos se consideran expertos, la gran mayoría en todas las franjas, como les digo, se consideran que conocen más bien suficiente o lo suficiente para manejar. Bueno, y en la percepción de sus capacidades para hacer ciertas tareas, vemos que vuelve y juega, el celular es la opción más importante para ellos y por lo tanto
las tareas relativas al celular son las que más dominan. Instalar y desinstalar apps en el celular es la respuesta con más alto nivel de respuestas, pero de todas maneras encontramos vacíos en muchas de las opciones que les dimos. Por ejemplo, cosas como que si uno consideraría tan importantes y tan básicas como compartir archivos, perdón, comprimir archivos o hacer copia de seguridad de unos archivos, menos de la mitad de la población, perdón, de la muestra, se consideran realmente que son capaces de hacer esa tarea. Bueno, y finalmente, el último grupo de nuestras preguntas estaban dirigidas a analizar cuál es la importancia que le dan estos jóvenes a la tecnología. Primero les preguntamos por el interés que les despierta a ellos y a ellas la tecnología. Y aquí entonces ustedes ven que la inmensa mayoría o le llama muchísimo la atención o le gusta la tecnología. Y esto es una de las cosas que vamos a explorar también en la segunda fase, porque precisamente ese que les llame la atención se contrasta con lo que le tienen a la tecnología, que es muy, pero muy poco, ¿cierto? Entonces, el apego, la pregunta típica que uno hace para evaluar el apego es si se te queda el celular en tu casa y después descubres que lo dejaste en la casa, ¿qué sientes? Y la inmensa mayoría nos dijo, nada, a mí no me importa si se me quedó el celular en la casa, no hay ningún problema, siento tranquilidad o no siento nada, no me preocupa. Estamos hablando de casi que el 70%, casi dos terceras partes de esta muestra nos dicen, realmente no nos sentimos muy apegados a la tecnología. Entonces, nos interesa sí, pero si falla o falta en tecnología en nuestra vida, no nos pasa nada, ¿cierto? También les preguntamos directamente, si dejaras de tener acceso a las siguientes tecnologías por un mes, ¿cómo te sentirías? Y la inmensa mayoría vuelve y juega, nos dice, no me importaría. No me importaría si no tengo videojuegos, si no tengo computador, si no tengo redes sociales. Mientras que si uno compara esta misma pregunta en jóvenes de otras latitudes y en jóvenes de la ciudad, pues ahí sí hay una enorme diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, puntualmente un estudio de La Salle presentaba que sobre todo el celular es tremendamente terrible para los jóvenes considerar si acaso perder el celular o no tener acceso un día al celular es algo terrible, mientras que acá de pronto sí es la opción que más alto tendría de importancia, pero de todas maneras frente a otros jóvenes no es tan significativo. Nuestras conclusiones es que, primero, que mucha de la tecnología parece haber entrado hace muy poquito tiempo. Segundo, es que ciertos usos y posición pueden equipararse a los jóvenes urbanos. Sin embargo, hay claras diferencias en un acceso más restringido, frecuencias menores de uso, menores conocimientos reportados, menor importancia atribuida a las TICs, y el celular es la navaja suiza de ellos. Lili, ¿quieres aportar algo más? ¿Quieres decir algo? Sí, una de las conclusiones también importantes que encontramos en este estudio tiene que ver con un asunto de solidaridad que se da en las ruralidades y que dinamizan los jóvenes en términos de ¿qué? De ser educadores populares, no solo para sus madres, como lo dijo David en su momento, sino también con los vecinos, con los abuelos, con otros que están allí en sus veredas. Y también es importante esas muestras de solidaridad que se han tejido en esta pandemia, cuando quienes tienen acceso a Internet les facilitan a los niños vecinos para que se acerquen a su casa, a su finca, se conecten para hacer tareas, para comunicarse con sus profes o con los psicoorientadores que en ciertas horas acompañan a los niños que en algunos momentos tienen dificultades. Entonces hay ciertos momentos cuando llega el papá que tiene el único celular de la casa, el niño se va con este celular donde el vecino se conecta a la red
de estos y se pueden comunicar con sus maestros, maestras o psicoorientadores. Entonces pienso que eso es importante y que se evidenció también en los resultados del instrumento. Ese tipo de redes solidarias que se han tejido alrededor de la enseñanza, de prestarse el acceso a todas estas tecnologías con otros y con otras. Pienso que eso, David. Entonces damos como por concluida esta presentación y si tienen preguntas, pues sería bonito conversarlas acá. Gracias. Bueno, yo de nuevo me atrevo ahí a meter la cucharada, qué pena con ustedes. No, claro, de una, dale. Me preguntaba acerca de este aspecto de la ansiedad con respecto al aparato, al dispositivo. En algún momento hace ya más, hace como 2 años hicimos una investigación y nosotros evaluábamos el asunto pero relacionado con redes sociales y encontrábamos que la ansiedad es alta cuando el estudiante o en este caso eran estudiantes universitarios, tiene que comunicarse con otros a través de ese aparato. Entonces es como que el aparato es mediador para la interacción social. Es como en realidad la ansiedad corresponde más a la función que el aparato cumple como mediador de la interacción. Entonces me pregunto, a propósito de lo que ustedes presentan, si es que de pronto tiene que ver con que la construcción de socialidad, de interacción social, en el caso de ellos es muy diferente, y pues por eso precisamente ahí no hay ansiedad. Es como, ¿qué ansiedad va a generar perder el celular si yo hablo en vivo y en directo todo el tiempo con la gente que es importante para mí? Entonces, ese comentario. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jesús, porque en el caso de los chicos campesinos, de los jóvenes y las jóvenes campesinas, ellos tienen una cotidianidad diferente. Entonces, si no tienen el celular, ellos se levantan muy temprano. La familia campesina en Boyacá se levanta muy temprano a hacer sus actividades en el sistema finca. Eso hace que su mente esté centrada en otras actividades, está con sus padres, con su madre, con sus abuelos, con los niños, en actividades agropecuarias. Y lo aleja un poco como de esa dependencia que tú acabas de mencionar. Y es así en todo el día. Y en la pandemia se vio mucho más. Es decir, está en la casa, pues camine, trabajamos, o ellos mismos buscan el jornal, como lo mencionó David en una de las diapositivas. Un porcentaje importante pagan su celular, pagan sus datos, y esto lo hacen es a través del trabajo del jornal. Entonces están dedicados a otra cosa y no les crea esa ansiedad que tú mencionas porque tienen otros relacionamientos y claro, están dialogando con otros jóvenes en sus actividades cotidianas de otras maneras. Es un poco la lógica que yo mencionaba al comienzo. Cada contexto marca de alguna manera o de varias maneras la forma en que el sujeto se relaciona con el uso de las tecnologías. Sí, Jesús, no sé si respondemos a tu pregunta. Gracias por la escucha. No sé si alguien más tenga un comentario o alguna pregunta. El hecho es pues que seguimos en esta investigación dando cuenta de aquello que encontramos también en el estado del arte, un vacío en las investigaciones, sobre todo en los contextos rurales con respecto al sujeto joven, pero también al uso de las tecnologías en los territorios. Entonces, no sé, David. Si alguien tenga alguna pregunta. Parece que no, igual. Okay. Muchísimas gracias por los comentarios. Estamos ahí dejando también mi correo. Si alguien quiere escribirnos y preguntarnos también por correo, no hay ningún problema. Entonces, y ya dado que no veo a la siguiente panelista, entonces
No sé, Leo, si tú quieras decir algunos comentarios generales para cerrar. Es que Leo, sí, Leo está ahí. Sí, señor, acá estoy. Si quieres, bueno, digamos que en términos generales, lo que hemos podido observar en estos 2 días ha sido una serie de trabajos que han abordado el tema de la participación de los jóvenes en los distintos procesos digitales y cómo a partir de esa participación e interacción, pues encontramos una serie de brechas que yo creo que es como lo que más se ha resaltado en las ponencias que hemos visto. En las ponencias que se presentaron el día de ayer, encontramos en la primera un ejercicio que se aproximó al tema desde la didáctica y en ese sentido pues planteaba unas brechas generacionales en términos de la didáctica en la formación virtual y cómo hacía falta mejorar la capacitación a los docentes para que se manejaran con mayor profundidad los entornos virtuales, dado que muchas veces se veía que el ejercicio docente terminaba desarrollándose de la misma manera tanto en la presencialidad como en la virtualidad. En la segunda presentación que tuvimos ayer encontramos una discusión frente a las brechas que existen en términos digitales hacia comunidades vulnerables. Allí se nos presentaba la discusión entre cómo efectivamente la tecnología está permitiendo acercar a personas, por un lado de la tercera edad, pero por otro lado que no tienen las condiciones mínimas para poder acercarse a estas áreas del conocimiento. El día de hoy, entonces, hablamos de 3 ponencias, una ligada al aprendizaje y a la formación en investigación, donde hablamos de brechas en términos de la caracterización de los ambientes de aprendizaje y cómo los ambientes de aprendizaje pueden dar respuesta o no a los ejercicios que se requieren dentro del aula en las instituciones de educación superior, y con las ponencias que nos presentan el profe David y la profesora Liliana. Hablamos por un lado de la metasíntesis realizada por el profesor David, donde se discute el concepto de los nativos digitales, toda vez que digamos que no se logra observar con claridad la ubicación de este concepto, más bien una ubicación polisémica alrededor de lo que es ser nativo digital, y el ejercicio ya práctico que se realiza con el apoyo de la UPTC, donde se evidencian brechas de acceso a las herramientas tecnológicas, brechas de acceso al uso de Internet y brechas también en términos del conocimiento que reporta la juventud en la ruralidad. Entonces, yo creo que la mesa nos ha permitido abordar el tema de la alfabetización digital en jóvenes, reconociendo ciertos desarrollos que se tienen en nuestro país. Todas las ponencias giraron en torno a ejercicios nacionales y también identificando brechas que se hace necesario cerrar para garantizar que pues esta sociedad del conocimiento y este mundo digital tenga cada vez mayor impacto y mayor trascendencia dentro de nuestros jóvenes. Bueno, Leo, muchísimas gracias por ese resumen, esa síntesis que nos haces. No es más, agradecerles a todos por la participación estos 2 días en nuestra mesa, agradecerles que hayan aceptado la invitación que hicimos desde Unitec, pero también obviamente desde la Universidad de Manizales y el CINDE a esta Bienal, y los esperamos entonces en los foros de esta noche y en todos los eventos que todavía faltan de la Bienal, que son muchos. Un abrazo desde Bogotá y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias a todos y todas. Y muchos saludos a los que veo por ahí conocidos, a Lorena, a Hugo y demás. Un abrazote. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, Igualmente, profe. que esté bien. Que estés bien. David,
Muchas Quisiera gracias. saludar a la profe Nancy, que nos apoyó facilitándonos el acercamiento a los estudiantes campesinos, la profesora Nancy Torres de la Normal de Chiquinquirá, que está aquí con nosotros y hace parte pues de este ejercicio. Muchas gracias por el apoyo, profe Nancy. Mil gracias. Un abrazo en la distancia. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Chao, chao.